pueblo está a este lado. Demasiado gente. Nadie se va a acordar. Amigos de Semanario de la Prensa, muy pero muy buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Minutos pasadas las 13 horas de este día lunes 20 de julio de 2026. La noticia nos convoca en el Club Centro Español de Maldonado de la capital fernandina. Conferencia de prensa del directorio del Partido Nacional, encabezado por el presidente del directorio, Álvaro Delgado, que está sesionando en el día de hoy en Maldonado. Bueno, ahí comienza la conferencia de prensa. Agradecerle la presencia de la prensa. Hoy fue una sesión del directorio, de las cuales este directorio definió como prioridad que es descentralizar sus propias actividades. Lo estamos haciendo en las comisiones que trabajan en el directorio, asesora del directorio, que hay más de 10, donde participan miembros de todas las departamentales. Y lo estamos haciendo también funcionalmente con sesiones de Montevideo, que es el Partido Nacional, como es habitual, e históricamente empezamos a sesionar también como directorio en el interior del país. Lo hicimos en San José, lo hicimos en Paysandú, lo hicimos en Maldonado, que tiene primero una acción formal del directorio con los temas tratados al orden del día, y ahora en la tarde se reciben a todas las delegaciones que han solicitado una entrevista con el director del Partido Nacional para escuchar. Y posteriormente vamos a recibir a toda la estructura partidaria del departamento de Maldonado. Obviamente intendente, alcaldes, legisladores que nos están acompañando en el departamento, ediles, miembros de la departamental, miembros de la juventud y del público nacionalista en general para también escuchar e intercambiar. En esto hay que tener las orejas bien abiertas, que son un instrumento y una muy importante para darle la orientación y el destino que queremos compartir. Mañana vamos a estar visitando alcaldías del departamento, como estamos haciendo en todo el país. Este es un partido, como lo digo siempre, que tiene la responsabilidad de ser oposición a nivel nacional, pero a su vez tiene la responsabilidad también de tener 14 intendencias, de tener 96 alcaldes, de tener la mayor cantidad de no solo alcaldes, de concejales y de ediles, con lo cual le da una territorialidad bien importante. El día de hoy tenemos, obviamente, trabajando en un balance de lo actuado hasta el momento en el tema de la rendición de cuentas. Recibimos en la reunión con el coordinador de la bancada de diputados e integrante de la Comisión de Hacienda, Juan Martín Rodríguez, el diputado Juan Martín Rodríguez. Estuvimos hablando sobre políticas sociales y particularmente infancia en el marco de este proceso de rendición de cuentas con el senador Martín Lema. Estuvimos recibiendo un análisis de la Comisión de Agua y Saneamiento, entre otros, el diputado Federico Zaretto, un informe de la Comisión Asesora de Seguridad Pública. Mientras estaba sesionando este directorio, vimos que el Ministerio del Interior hizo una conferencia de prensa donde asumen que subieron una serie de algoritmos de los delitos, particularmente los homicidios. Lamentablemente no la hizo el ministro, lo hizo un asesor. Nosotros creemos que los ministros, los principales responsables políticos de las carteras, tienen que estar para dar la cara. Para lo bueno, sobre todo cuando los datos, como en este caso, no son buenos. Por eso, en la tarde va a reunirse la Comisión de Seguridad Pública que asesora el directorio, y vamos a estar emitiendo en el correo de la tarde, una vez que analicemos varios datos, una declaración contundente sobre este tema. Y después estuvimos hablando de un encuentro que va a ser histórico, es un encuentro sobre descentralización
está organizando una comisión que será el directorio para el 29 de agosto en Trinidad, para ediles, alcaldes, concejales, intendentes y alcaldes, que va a ser muy numerosa con temas vinculados al tema de descentralización. Seguramente, y después, bueno, la reseña de los 190 años del Partido Nacional que vamos a estar festejando durante todo el año, las actividades de 9 en la Casa del Partido Nacional, donde va a haber un acto político cerrado por Luis Lacalle Pou. Y el fin de semana siguiente la reinauguración del Museo del Cordobés. Quiero hacer un especial agradecimiento a José Walde, que como director del Correo impulsó, y el 10 de agosto, fecha de lo que se cumple 190 años, vamos a estar en el directorio lanzando un sello conmemorativo especial por los 190 años del Partido Nacional, gestión que le agradecemos a José Walde. Ese es el resumen de la reunión de hoy y estamos a la pregunta que ustedes deciden. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Marcela de Canal 4. Te quería preguntar, tengo varias preguntas, pero como varios colegas voy a arrancar por la primera. ¿Qué postura tienen ustedes sobre la rendición de cuentas? La postura del Partido Nacional y de la coalición republicana es clara. Nosotros resolvimos votar negativamente en general la rendición de cuentas, en el sentido de que la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal. O sea, vos lo que analizás es cómo ejecutó el gobierno nacional durante el año un presupuesto nacional, que fue el año pasado, que es la ley madre para todo gobierno, que además, de hecho, ya pasó, el Partido Nacional tuvo, me parece que el gesto de acompañar ese presupuesto nacional para que aún la discrepancia de los instrumentos del gobierno para que pueda encaminar el rumbo que deseaba caminar. Obviamente la ejecución es deficiente, todos los pronósticos y todas las proyecciones fueron equivocadas y no se dieron, por eso vamos a votar en contra en general la rendición de cuentas. No obstante, los diputados y los senadores de la Comisión Parlamentaria están analizando poder acompañar una serie de artículos que me parece que van en sentido positivo, votar en contra de algunos que nos parecen van en sentido negativo y proponer algunas alternativas. Buen día, Julio Mendoza. ¿Qué mensaje tiene para la población cuando el gobierno los acusa de poner palos en la rueda? ¿Qué? Cuando el gobierno los acusa de colocar palos en la rueda. Miren, si hubiéramos, esa no es la actitud del Partido Nacional, no la tuvo nunca. Yo podría hacer el argumento fácil, el contraargumento fácil de decir que el Frente Amplio en el gobierno pasado no votó nunca ni el presupuesto ni la comisión. Ni siquiera el presupuesto en plena pandemia, cuando está en juego la salud del Uruguay, de los uruguayos, la salud y la economía. Ni siquiera le doy los instrumentos a nuestro gobierno para poder actuar. Pero no es la actitud que tenemos nosotros. La planta es una actitud propositiva. Lo hicimos en seguridad pública, lo hicimos en gente en situación de calle, y lo hicimos votando el presupuesto nacional, dándole votos del gobierno. No era un voto de confianza, era un voto responsable, decirle al gobierno le damos los instrumentos aún la discrepancia. Obviamente, lo que estamos haciendo ahora se llama el horno, como ejecutó el primer año ese presupuesto, y la verdad que es muy deficitario. Para nosotros absolutamente deficitario como se ejecutó, por eso el voto negativo en general, donde además incumplieron una serie de promesas que se habían hecho en campaña. Recordarán todo, no vamos a subir impuestos y vamos a poner 2.000 policías nuevos, ¿no? Todos lo recordarán en el debate y en la campaña especialmente. Bueno, ninguna de esas cosas estuvo en este año de ejecución. Es más, el gobierno dedicó un año a planificar en vez de ejecutar. Cuando la gente vota a los gobiernos y a quien lo encabece, para el plan de gobierno se ejecuta el otro día en las urnas. Al otro día empezaron a planificar cómo iban a hacer un plan para poder ejecutar, cosa que en este gobierno está absolutamente a la espera de una decisión, sin acción, sin ejecución, sin rumbo y sin resultados.
contribuimos absolutamente con nuestra confianza y nuestro respaldo más absoluto a Javier García, Armando Castañabad y a todas las jerarquías que estuvieron en el Ministerio de Defensa, con la tranquilidad de no solo haber hecho las cosas bien, sino haber hecho las cosas necesarias. Este gobierno, en este tema, como en tantos otros, destruyó lo que había empezado el gobierno anterior. Consecuencia de esto, en el tema Cardama, que además el procedimiento fue muy equivocado y nos va a implicar una serie de inconvenientes, es que nos vamos a quedar sin lanchas patrulleras para patrullar el mar territorial, el narcotráfico y la pesca ilegal. Vamos a tener un juicio internacional que no va a ser favorable y además vamos a poner 30 millones de dólares que este gobierno puso para la construcción de las patrulleras oceánicas, que este gobierno a sí mismo decidió así ante sí, sin el procedimiento correspondiente, sin el debido proceso, anular el contrato. Así que nuestro respaldo más absoluto al senador Javier García y a las autoridades del Ministerio de Defensa. ¿Puedo preguntar del tema seguridad? La prioridad presupuestal para el Partido Nacional frente a la negativa de la rendición de cuentas, ¿cuál es la prioridad del presupuesto? ¿Dónde debería estar enfocado? La prioridad es la prioridad de la gente, ¿no? La gente está más preocupada con el tema de seguridad que con otra cosa más. Y por lo tanto, para el Partido Nacional, no hay tema más importante que el tema de seguridad. Y hoy tenemos datos que son relevantes, muy importantes. Yo hago hincapié en lo que decía el presidente del directorio recién, de que nos extrañó que el ministro del Interior no diera hoy la cara frente a la prensa, frente a la opinión pública, porque uno tiene que dar la cara cuando las noticias son buenas y cuando las noticias son malas. Seguramente con estas malas noticias le dio vergüenza. Entendemos la vergüenza del ministro. ¿Por qué? Porque hace poco tiempo había dicho que la oposición estaba molesta por los buenos resultados del Ministerio del Interior. Pocos meses atrás. Y ahora tenemos el primer semestre peor de los últimos 20 años, desde el 2015. Desde el 2015, 155 homicidios. Y ha ido en aumento, bajó un poco en el 2025 y subió a 195 homicidios en el primer semestre. No nos alegra, es horrible esta situación. Vamos a estudiar en el directorio toda esta mañana y parte de la tarde, pero hoy mismo nosotros vamos a dar una opinión sobre todos los datos que dio el ministro del Interior. Pero especialmente el Frente Amplio hacía hincapié en el tema de homicidios como si no existieran los demás delitos. Y se jactaba de que había bajado los homicidios. Y resulta que tenemos el peor primer semestre desde el año 2015 hasta la fecha. Es un fracaso rotundo. Y naturalmente va a meritar a que el directorio hoy emita una declaración en la línea de lo que había dicho el señor presidente del directorio. Ese es el tema prioritario del país. Quería decir además una cosa que me había olvidado al inicio. Estamos sacando una declaración solidarizándonos con la ciudadanía de la población de Salto. Estuvimos en contacto ayer y hoy con el intendente. Estuvo en contacto con nosotros durante toda la mañana. El intendente de Salto, obviamente recorriendo las diferentes situaciones que tuvieron un perjuicio por el temporal. Me dijeron que hoy iba el presidente de la República, pero estuvimos evaluando el tema, nuestra solidaridad con las personas de Salto, con las personas, obviamente, con la fallecida y su familia, con a quienes tuvieron algún tipo de perjuicio, quienes perdieron la casa
y además quienes tuvieron otros perjuicios menores, y especialmente también, algo que no se dijo mucho, aquellos productores, sobre todo granjeros, que perdieron gran parte de su producción, sobre todo los invernáculos en la Vuelta a Salta. Así que nuestra solidaridad con el pueblo salteño, estamos en contacto permanente y esperemos obviamente que el gobierno también esté para dar una mano en la reconstrucción y en la ayuda que Salto necesita después de Tucumán. Álvaro, estamos en vivo para Canal 4. ¿Podría hacerle una pregunta? A ver. Que estamos en vivo para Canal 4, seguimos en vivo. Quería reenganchar una pregunta para Heber. ¿Cómo se combate esto que está sucediendo a nivel país? Hace menos de 30 minutos acribillaron a una persona acá en Maldonado. Y esto está sucediendo bastante. ¿Qué nos puede decir de este tema? Primero, cuando arranca un ministerio del Interior tiene que arrancar con un plan determinado, no pasar un año elaborando un plan. Segundo, teniendo humildad, no soberbia. Si se cree que está frente a todas las resoluciones, lamentablemente en el tema de los homicidios es de difícil abatimiento si no es con inteligencia policial en territorio. Y por lo tanto nosotros vemos una mala gestión del ministro en cuanto a recursos humanos, en cuanto a patrullaje y en cuanto a los éxitos que de alguna manera se tienen que tener con el crimen organizado y el narcotráfico. Nosotros no sabemos en qué consiste el plan de lucha contra la guerra contra el narcotráfico. Lo que pasa es que el ministro partió de la base de que esa guerra estaba perdida. Entonces, como partió de esa base, seguramente no tiene un buen plan de combate al crimen organizado y el narcotráfico, y pasa lo que está pasando en muchos lugares del interior. Vamos a analizar todos estos números hoy y el directorio va a responder mediante una declaración. No es solamente los datos del homicidio lo que tenemos arriba de la mesa, pero tenemos los homicidios más altos desde en el primer semestre desde el 2015. No da para tener una actitud soberbia de decir que la oposición está molesta porque al gobierno le están dando bien las cifras. No es así. Nosotros nos molestan estas cifras. Sí estamos molestos con las cifras de homicidio, que es una ola de homicidio que ha tenido el país, que desde el 2015 no teníamos estos números, lamentablemente. Creo que amerita una declaración y un análisis más profundo por parte del directorio sobre la gestión del ministro del Interior. Gracias. Doctor Delgado, por aquí, Matías Napilotti para Cadena del Mar. Primero, consultarle sobre algo que sucedió hace un ratito nada más y tiene que ver con declaraciones de Marín Ríos a El País. Criticó la postura de la coalición republicana respecto a tomar una postura, valga la redundancia, rápida en cuanto a la rendición de cuentas, es decir, no lo voto. Y por otro lado, dos en uno, ¿qué ha sucedido en esa relación de la coalición republicana y Cabildo Abierto para que Cabildo Abierto hoy esté tomando decisiones tan independientes y a su vez en algunos casos negociando con el Frente Amplio? Con respecto a lo primero, la coalición, o sea, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, tomó la decisión de votar negativamente la rendición de cuentas en el entendido de lo que dije hoy, que era la ejecución, el balance de la ejecución presupuestaria del presupuesto quinquenal que se votó el año pasado y que nosotros dimos una carta de crédito para que el gobierno tuviera su presupuesto. Obviamente el balance es negativo, en materia de pobreza, el balance negativo en materia de situación de calle, el balance negativo en materia de proyecciones económicas, el balance negativo en materia de empleo, el balance negativo en materia de seguridad pública.
tantos otros grupos. Por eso, nuestro voto negativo hacia eso, al balance de la ejecución presupuestaria. Deficitario. No quiere decir que no votemos una serie de artículos que podemos entender que están bien o que van en la línea correcta y que además propongamos algunas soluciones o mejoras en algunos de ellos. ¿Qué es lo que va a pasar a lo largo de toda esta discusión que recién está empezando en la Cámara de Diputados? Con respecto a lo segundo, Cabildo Abierto en su momento tomó una definición que fue no coordinar y no ser parte de la coalición republicana en esta rol, en la oposición. Y tomamos su camino independiente. Con el norte, en la próxima elección, de poder votar en un balotaje al candidato de la coalición. Esa fue la declaración. Que esperaban después poder hacer los encuentros necesarios para votar al candidato de la coalición. Se verá. Hasta ahora, Cabildo Abierto ha tenido en la mayoría de los temas parlamentarios a veces más coincidencia con el gobierno que con la coalición republicana. Pero quien lo tiene que explicar son ellos, no somos nosotros. Buen día, Jorge Ramuñal de FM Gente. Recién usted mencionó justamente el tema de la gente en situación de calle, tema que está afectando muchísimo hoy a Maldonado. ¿Cómo evalúan el tema de la alerta roja que puso el gobierno nacional en acción y cómo serían las medidas que ustedes consideran que habría que tomar para ese tema? Bien, gracias por la pregunta, porque este es un tema que en su momento el directorio trató. Sacó una declaración en el peor momento de este tema, ¿no? Y además propuso material y medidas que le enviamos. Yo tengo una carta con el presidente del Partido Nacional, el presidente de la República, llamado Borsi. Una vez más, yo creo que el gobierno actúa muchas veces al impulso de los fracasos. El año pasado fue un año muy complejo, ¿no? El año pasado fue un año muy complejo en materia de gente en situación de calle. El invierno está siendo complejo. Y para nosotros este es un tema clave, que tiene que ver con temas humanos, pero con temas también vinculados a seguridad. Por eso hicimos una serie de propuestas, ustedes se las podemos enviar después del directorio. Son 10 las propuestas que hicimos. En primer lugar, no tener prejuicios ideológicos en aplicar la ley de internación compulsiva y generar los mecanismos necesarios para poder darle cobertura permanente a aquellos que, además de estar en situación de calle, están condicionados por un consumo problemático de sustancias. En este tema, el directorio tiene una comisión especial de situación de calle, está hablando con la gente que la coordina, con el ex ministro del MIDEX, con el funcionario de salud pública, con el subsecretario de salud pública. Hicimos una propuesta concreta con 10 medidas al presidente de la República. Una vez más, porque también hicimos seguridad pública, a veces las propuestas terminan en ser corruptas. Parece que el gobierno no asume que no tiene mayoría parlamentaria, que es una nueva etapa. Pero reitero lo que a veces he dicho, es muy difícil ayudar a quien no se deja ayudar. Gracias, presidente. No, espera, dos minutos sobre el tema de descentralización. Para nosotros es importante, van a haber 600 entre alcaldes, concejales y ediles. 2 minutos de qué se trata el concepto de la capacitación, que por primera vez se va a hacer a aquellos que integran el tercer nivel de gobierno. Bien, presidente, como se venía diciendo, el Encuentro Nacional de Descentralización, que está remarcado en los 190 años del Partido Nacional, será realizado el 29 de agosto en la Sociedad Criolla Dr. Tabaré Regúlez del Departamento de Flores. Allí es muy importante resaltar y recalcar quiénes van a intervenir, porque son muchísimos ciudadanos
blancos que allí estarán presentes. Alcaldes, concejales, ediles, intendentes y legisladores de todo el país. Calculamos un número de entre 500 y 600 personas que estarán presentes. Y con esto redondeamos que era lo que queríamos resaltar acá, el objetivo. Y el objetivo es escuchar a quienes gestionan el territorio todos los días y construir desde su experiencia una agenda de descentralización para nuestro próximo gobierno. El trabajo se va a desarrollar mediante mesas temáticas, que no serán menos de 8 temas grandes, y allí se sacarán las conclusiones para reiterar, hacer base para esa agenda de descentralización que tendremos para nuestro próximo gobierno. ¿Una pregunta más? Una declaración hoy de tarde. Sí, la van a tener antes de las 7 de la tarde. La van a hacer. A ver, nosotros, mientras estaba sesionando el directorio, se estaba dando la conferencia de prensa de una sesión del ministro Negro. Corresponde con seriedad analizar lo que se dijo, analizar los números, los fundamentos, y sobre eso, hoy de tarde la Comisión de Seguridad va a hacer una propuesta al directorio y hoy mismo el directorio va a sacar una declaración. Dicho esto, reitero, ya de antemano nos parece que eso no es una buena señal, que cuando uno da las cifras de su actuación, de su gestión y el resultado de la misma, en este caso con el aumento de delitos, particularmente homicidios, no lo haga el ministro correspondiente. En su momento la hizo Jorge Larrañaga, la hizo Néstor Heber, la hizo Nicolás Martinelli. Cuando dan bien y sobre todo cuando no dan bien, porque los ministros se hacen cargo, son los responsables políticos los que tienen que liderar este proceso y abarcar. Ya de antemano nos parece raro, no nos parece bien que este tipo de anuncios los hagan necesarios y no los hagan. Bueno, amigos de Semanario de la Prensa, así finaliza la conferencia de prensa del directorio del Partido Nacional aquí en el Club Centro Español. Vamos a ver si podemos dialogar con... Amigos de Semanario de la Prensa, estamos en el... Hola, diputado. Estamos en el Club Centro Español de la capital fernandina con esta conferencia de prensa del directorio del Partido Nacional. Vamos a ver si podemos dialogar con el diputado Federico Casareto. ¿Cómo anda, senador? Muy bien, ¿usted tiene un minutito? No tengo porque estamos atrasados. Ah, están atrasados. Bueno. Federico Casareto, ¿cómo está, diputado? Un minutito nada más. Con mucho gusto. Bueno, usted reiteradas veces ha pedido la renuncia de la ministra Lustberg de Salud. Bueno, ¿cómo está ese tema y cuáles son los argumentos que usted maneja para justamente pedir el cese de la ministra del Frente del Ministerio de Salud, que es un tema que a usted le toca muy de cerca? Bueno, este no es un tema político, es un tema donde perdió la vida un paciente, en este caso del Sistema Nacional Integrado de Salud. Aquí hay una médica que fue culpada, no procesada, culpada por el Poder Judicial por homicidio culposo. Le sacó el tubo a una paciente que estaba en paro cardíaco, la tuvo 40 minutos sin llevar a CTI, escribió los datos de esa paciente 5 días después, andaba con las jeringas en los bolsillos con medicación como el fentanilo, doblándose el brazo porque le sangraba la túnica. Bueno, la justicia la condenó. El propio presidente de la República la expulsó, la sacó, la cesó del Ministerio de Defensa a través del Hospital Militar. 13 integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública, que son los profesores grado 5, los más prestigiosos docentes que han habido en el país, por unanimidad dijeron que había que retirarle el título durante 5 años.
Y la ministra, por sí y ante sí, resuelve bajarle esa sanción de 5 a 3 años. O sea, va en contra de todo lo que resolvió la justicia, el presidente de la República y la Comisión Honoraria. Hasta ahora no nos ha dado la explicación de por qué. No hay antecedente en la historia del Uruguay que un ministro vaya en contra de quienes toman esta resolución. Pero además no es un hecho puntual, porque en el mes de diciembre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo convocó al Ministerio de Salud Pública ante una demanda que había presentado esta anestesista y el Ministerio no se presentó. Usted imagínese el calendario que tiene la jurídica del Ministerio de Salud Pública, que no se olvidan de nada, porque cuando hay un paciente que pide un medicamento caro, van al juzgado y pleitean. No le dieron el medicamento a Moratorio y además después fueron cuando Moratorio recusó también y se presentaron. Bueno, en este caso se olvidaron. Con lo cual hoy corre el riesgo esta anestesista de no tener ningún tipo de sanción. Ya no ni 5 ni 3 años, sino que se le anule toda la sanción. Entonces, en un gobierno serio, esta ministra no dura un minuto porque hoy no le brinda garantías a la ciudadanía. Se puso del lado de la anestesista condenada por homicidio que del lado de la familia y de la paciente que falleció. Entonces nosotros le estamos reclamando la renuncia. ¿Por qué? Porque no corrigió. La ministra podía haber venido y decir, bueno, ¿sabe qué? Me equivoqué, voy para atrás. O ¿sabe qué? Me asesoraron mal. O la jurídica del ministerio se equivocó. Bueno, no lo hizo, reafirmó su decisión, no dio argumentos. Y bueno, le estamos pidiendo también explicaciones al presidente, porque hace pocos días fue a 33, el padrastro de la fallecida le dio una carta y le pidió explicaciones. Y el presidente le dijo, en unos días vamos a dar nuestra respuesta. Bueno, han pasado casi 20 días. La respuesta no está, también le hicimos un pedido de informes al presidente. Perfecto, diputado, muchísimas gracias. Un placer, muy como amable. siempre, saludo a la audiencia. Muchas gracias. Es la causa de que viva una boca de cacahuate, porque si hay gente que compra, va a haber gente que compra. Pero nosotros tenemos que atacar. Amigos de Semanario de la Prensa, escuchamos las palabras de Heber en diálogo con la prensa. Gestionando bien. Porque, y termino diciendo esto, y se habla de falta de efectivos, y resulta que recién ahora están haciendo los llamados, hace un año que están. ¿Cuándo vas a tener llamados para llenar las vacantes de policía? Tiene deudas con los talleres, porque no están pagando los arreglos de los patrulleros. Entonces, claro, la gente no ve patrullas en la calle. Y eso es gestión, no es una ley. Es gestionar bien los recursos del ministerio. Cuanto antes preocuparse del llenado de las vacantes y cuanto antes pagar los talleres para que arreglen los patrulleros. Sí. Mañana comienza el patrullaje, pero quería preguntarle cuál es la propuesta del Partido Nacional sobre la prevención del delito, para prevenir el delito. Nosotros habíamos establecido en su momento una convocatoria a todos los partidos políticos para hablar de las causas, no la acción del ministro, o sea, el despliegue territorial y lo que teníamos que hacer como combate a la organización, sino trabajar en las causas. Y habíamos identificado primero tener un gabinete de seguridad donde interviniera ANEP, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Salud Pública y sobre todo adicciones. Y en ese sentido habíamos puesto arriba de la mesa una serie de ideas. Ninguna de ellas es la misma. Son todas proclamas electorales, pero que después no se llevan a la práctica cuando se está a la hora de la gestión. Lamentablemente no hay continuidad a lo que nosotros habíamos iniciado, que era identificar los temas para prevenir el delito y ver las causas del delito. Otra cosa es la represión. Entonces ahora aparece el ministro con tanquetas militares. Está bien, muy bien. Necesita tener tanquetas, pero con eso va a resolver el tema de los homicidios. Me temo que no. Eso va a dar una buena presencia, nos va a dar sensación de seguridad porque vamos a ver a militares que no son militares, sino a policías en tanques militares, pero yo creo que lo más efectivo es nombrar más guardias republicanas. Nosotros en todo el país tenemos 1.500 efectivos de la Guardia Republicana. Precisamos 1.500 más. Tendríamos que tener 3.000 porque es el combate a la represión
y la organización dentro del Ministerio que está más preparada para entrar al choque con el crimen organizado en los barrios. Y por lo tanto creemos que ese es el camino que hay que seguir. Y no es el camino que sigue el ministro, lamentablemente. A ver, el tema cárceles sí. y el tema de los privados de libertad una vez que vuelven a la sociedad. Bueno, nosotros en el tema de cárcel lo primero que teníamos que hacer es resolver el tema de infraestructura. Porque si vos no tenés un lugar donde se pueda reeducar a la persona, si en una celda donde entran 3 tenés 8 personas, no va a haber nadie que se pueda recuperar en esa celda. Por lo tanto, nuestra obsesión fue generar una nueva cárcel, que está pronta y no se ha inaugurado, que es la cárcel en el penal de Libertad, en donde hicimos 1.500 plazas nuevas. ¿Para qué? Para poder desalojar donde estaban hacinados, que eran en el módulo 8 y el módulo 10 del CONCAR. Pues la decisión de las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación fue llevar ahí a gente enfermos de tuberculosis y a delitos sexuales. No sustituir el módulo 10 y 11 del CONCAR. Y es para nosotros un error. Hicimos esa cárcel, que son 1.500, para sacar de ahí a muchos presos que no van a ser rehabilitados si se mantienen en esos módulos del CONCAR. Y hicimos la licitación, hicimos la construcción y no alcanzamos a inaugurarla porque se terminó en el año 2025. Pues todavía no han nombrado el personal de operadores penitenciarios y de policías para poder llenar de personal para poder atender esa cárcel. Lamentablemente no hay buena gestión. La última de mi parte, ¿y sí. qué opina de la cárcel de Las Rosas? Bueno, está hacinada, lamentablemente es necesario construir una nueva cárcel, no se puede seguir poniendo más presos en Las Rosas, por lo menos ya desde mi época se veía que no daba para más. Por eso había que sacar de Las Rosas y de Canelones y del CONCAR, que eran por lo menos los lugares en donde hay hacinamiento. En Las Rosas también hay hacinamiento. Ahora, si no se utiliza lo que ya se terminó y que solamente para una tipología de delitos que son 1.500 plazas, estamos construyendo y terminando una nueva cárcel de mujeres en Punta Rieles para 700, 800 personas que antes estaban en lo que era el viejo Hospital Musto en Montevideo. Ahora, ¿qué se va a hacer con esas instalaciones de ese hospital que fue adecuado a una cárcel y que no está construido para una cárcel? No es bueno llevar a gente que es adicta a ser tratada ahí. No es buena cosa utilizar instalaciones estatales que ya no sirven para reclusión, porque estamos haciendo y está terminándose una nueva cárcel de mujeres que es mucho mejor que la que había. Eso lo hicimos ya en nuestro periodo. Ahora, ¿por qué no se ocupa? ¿Por qué no se llena? ¿Por qué no se traslada? Bueno, eso es parte de una gestión que lamentablemente está fracasando por parte del Frente Amplio y del ministro Negro, ¿no? ¿Y la corrupción dentro de las cárceles? Horrible. Si existe, debería de actuar inmediatamente. Es muy proclive eso porque se está en contacto con delincuentes que seguramente utilizan la debilidad que pueda haber en formación y en principios de mucha gente, que no son todos, que son algunos, pero que uno puede hacer mucho daño en lo que puede ser tentado por parte del crimen organizado a creer en la debilidad de la corrupción. Entonces hay que tener asuntos internos y que rápidamente actúe con denuncias de por medio como para poder limpiar lo que haya que limpiar. ¿Qué podemos comentar de los mecanismos de reinserción? Bueno, ahí nosotros sacamos el DINALI, que era la Dirección Nacional para la Atención del Liberado, que lo sacamos del Ministerio del Interior porque no es una tarea policial esa, y la llevamos al Ministerio de Desarrollo Social. Integramos al Ministerio de Desarrollo Social a las cárceles, que antes no estaban. Entonces, para poder seguir a la persona cuando sale, para que no quede en situación de calle, que muchos son expresidiarios, y que se le puede reinsertar laboralmente a la persona. Y el DINALI manejaba empresas
que podían tomar gente que es liberada. Bueno, eso no sé cómo se está haciendo por parte del Ministerio de Desarrollo Social. No es un área del Ministerio del Interior, es un área de Desarrollo Social, pero no tenemos información y espero que los diputados ahora en la rendición de cuentas pregunten cuáles son los resultados y cuánta gente se está atendiendo de liberados. Heber, una de índole local. Sí. En la zona oeste del departamento está surgiendo un tema, un problema que a usted le toca muy de cerca porque usted fue uno de los artífices de esos 3 puentes que se hicieron allí en la zona oeste. Pan de Azúcar, Piriápolis, Solís. Bueno, ahora surge un problema, una disconformidad de la población con lo que propone el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Aznares y en Estación Las Flores, que es las soluciones que da el Ministerio no son del agrado, de la aceptación de la población. De la doble vía, dice. Exactamente, de la doble vía, porque se plantea en Aznares hacer un túnel subterráneo solamente para vehículos, no para camiones, y en los camiones tienen que hacer un retorno y eso obviamente que va a generar un riesgo. En Estación Las Flores ya la gente está pidiendo que por favor que si van a hacer lo que van a hacer, lo que dicen que van a hacer, que es ese retorno, cerrar el cruce de Estación Las Flores, no van a poder tomar interbalnearia hacia Montevideo, van a tener que ir para atrás, hacer un retorno. Entonces ya hay Vox Populi, la gente pide que si van a hacer eso, preferible que no hagan nada y que esperen a los que vengan. No, pero me parece que es un error. A mí me gustan más las soluciones elevadas, ¿no?, que los túneles que llevan y que generan este problema. Las soluciones elevadas en todas partes del mundo se han hecho con circuitos que puedan utilizarse para los 2 sentidos y poder resolver el tema de la doble vía, tanto para Gregorio Nava como el pueblo de Las Flores. Ahora, no sé cómo es el proyecto para dar una opinión definitiva, pero me parece extraño que no se utilice los 2 sentidos. ¿Cómo se va a usar solamente para ir para un lado y no para engancharse? Fíjense que nosotros ahí en lo que tiene que ser el pasaje que por arriba de la interbalnearia se da entre Pan de Azúcar y Piriápolis, se utilizó y está funcionando perfectamente bien. Excelente, realmente nos sacamos el sombrero con lo que se hizo porque la comunidad pedía... No, lo tenemos que decir porque cada vez que pasamos por ahí nos emocionamos y agradecemos todo el trabajo que se hizo porque pedíamos un puente, ese de Pan de Azúcar. Nos hicieron los 3. Los 3. Fue realmente impecable el trabajo. Y los accidentes que se daban en Solís, que eran terribles. Ya no hay más. Ya no hay más. O sea, es factible. Yo no entiendo por qué no se puede, con los ingenieros, imaginar todas las soluciones de vía. Se hizo en Canelones, en la ciudad de Canelones, en la Ruta 5. Se está solucionando en Florida, donde la Ruta 5 pasa por la mitad de la ciudad. O sea que no me parece que no haya una solución a esto. Me voy a fijar en el proyecto como para darle una respuesta más seria, ¿no? Perfecto, Heber, muchísimas gracias. A ti. Bueno, que pase bien. Muy bien, amigos de Semanario de la Prensa, hasta aquí entonces esta conferencia de prensa y declaraciones de los integrantes del directorio del Partido Nacional que está sesionando en la capital fernandina con esa impronta de descentralización que le quiere dar el Partido Nacional al directorio. Bueno, hoy, lunes 20 de julio, le tocó sesionar en Maldonado. Estamos en el Club Centro Español de la capital fernandina. Hasta aquí entonces, amigos, muchas gracias. Nos reencontramos en cualquier momento cuando la noticia lo amerite.